Continuando con el contenido del noveno grado, vamos a entrar a la parte de factorización de polinomios. En este ejemplo que nos presentan, ¿verdad? A continuación, nos dicen que encontremos, formemos un rectángulo con las 8 figuras considerando las medidas propuestas. Y cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho, y que expresemos el área en términos de el largo y el ancho, eso, ¿verdad? Entonces aquí está la figura, aquí está el problema, ¿no? Para resolverlo lo que vamos a hacer es formar un rectángulo. Entonces yo lo formé de la siguiente manera, algo así, a priori, después les voy a presentar la figura, un poco así, a la ligera, ¿verdad? Entonces, creo que lo coloqué así, no estoy muy así, uno de estos rectángulos acá, el otro a continuación, así, el otro a continuación, así, estoy colocándolo a la carrera, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, lo giro 90 grados a la derecha, a ver, lo coloco acá, y estos tres los colocamos encima, ¿no? Algo así. Yo lo formé así, se puede formar de otra forma también, ¿no? Creo que en el libro lo presentan de otra manera. Y entonces el último acá. Entonces, supóngase que los espacios entre cada uno de los rectángulos están más comprimidos, ¿no? Entonces me queda una figura como esta, ¿verdad? Lo que nos piden es, ¿verdad? A ver, ¿cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho? Bueno, voy a quitar esto, ¿verdad? Y voy a traer la otra figura. ¿Qué pasó acá? A ver. Bueno. Vamos a... permítanme un segundito. Vamos a... voy a quitar esto de acá. Y voy a traer la otra figura que tengo acá, ¿verdad? Que la tengo lista para llevármela ya. Este fue el rectángulo que yo formé. Entonces lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? En algún lado. Vamos a colocar acá. Nos están diciendo, bueno, lo voy a colocar acá arriba. Nos están preguntando que cuánto mide su largo y cuánto mide el ancho. Entonces, este va a ser el largo, el ancho, perdón, y este largo, ¿verdad? Entonces, en base a lo que tenemos ahí, sería el largo o la base, ¿no? La longitud de la base, yo le voy a poner base porque no me gusta decir largo y ancho, me gusta decir base y altura. La base sería x más 3, ¿no? X más 3. Y la altura es x más 1. Entonces el área en términos de esas dos longitudes es el producto, ¿verdad? Porque el área de un rectángulo es base por altura. Entonces sería x más 3 por x más 1. Ese es el área. Pero para dejarlo en mejor, como le dije, para entender lo que estamos haciendo, vamos a decir lo siguiente. El área del rectángulo es la suma de todas estas áreas, ¿no? Esta área es x a la 2, a ver si la escribimos acá, ¿no? Esta es x a la 2 porque sería x por x, ¿no? Esta sería 1 por x. X que mide acá y 1 acá, entonces 1 por x es x, esta área, ¿no? Esta también va a ser x, esta va a ser x, esta va a ser x, y esta va a ser 1 a la 2 que es 1, 1 a la 2 que es 1 y 1 a la 2 que es 1. Entonces, el área es la suma de todas esas partes, ¿verdad? El área sería x a la 2 más 4x, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 más 3. El área es x a la 2 más 4x más 3, el área, ¿verdad? Y como dijimos que esta es el área, ¿verdad? Expresando base por altura entre 2, entonces esto tiene que ser igual, esta que es el área del ¿cómo se llama? Del cuadrado, va a ser igual a este producto, x más 3 por x más 1.
Entonces esto es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Esto es lo que se llama la factorización de este polinomio. Esto es lo que se llama factorización de este polinomio. Entonces, vamos a ver, ¿en qué consiste factorizar un polinomio? Pues en expresarlo como el producto de sus factores primos. En eso consiste, ¿verdad? En eso consiste. Vamos a ver qué nos dicen en el libro respecto a la factorización o si nos la definen, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice, al proceso que consiste en expresar un polinomio como el producto de polinomios se le llama factorización. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Entonces, esta es la factorización de este polinomio al producto de sus factores primos, ¿no? Al producto de sus factores primos, no al producto de sus polinomios, como dice acá, ¿no? Producto de sus factores primos. Eso es lo que se le conoce como factorización del polinomio. Ahí no lo están diciendo en forma correcta, ¿verdad? Pero bueno, al producto expresado de factores del polinomio, ¿verdad? Producto de factores primos del polinomio es lo que se le llama factorización. Y en este caso a x más 3 y a x más 1 se le conocen como factores del polinomio. Eso sí está bien, ¿no? Bueno, entonces no necesariamente vamos a tener que estar haciendo uso de estas figuras, ¿no? El año pasado seguramente en octavo grado las utilizaron, no sé, supongo, no sé. Pero bueno, para factorizar nos sirve entender eso, ¿verdad? Bueno, nos sirve para entender el proceso, pero no siempre vamos a estar acudiendo a esto, ¿no? Ya vamos a volver sobre el mismo problema, ¿verdad? Para que podamos entender lo siguiente. Miren, como nosotros en el video pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando de la multiplicación de polinomios y de binomios. Fíjense que si nosotros desarrollamos este producto, tiene que darnos esto, ¿no? X por X, X a la 2. ¿Se acuerdan del caso cuando el coeficiente era 1 de los coeficientes lineales, ¿no? De los factores de los coeficientes lineales, ¿no? Entonces X por X es X a la 2. Este debe ser, ¿verdad? Este debe ser la suma de estos dos, 3 más 1, 4, y siempre va a ir con X, ¿no? Y este término es el producto de estos dos. Entonces, si nosotros resolvemos este producto, tiene que darnos esto. Entonces, la factorización no es arbitraria. Yo no voy a poner aquí cualquier cantidad, cualquier multiplicación. Tengo que poner aquí dos factores que al multiplicarlos nos den este realmente, ¿no? Sería lo contrario de multiplicar, ¿verdad? Sería lo contrario de multiplicar. Nos dan la parte desarrollada y que nosotros la expresemos como producto, lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Eso es factorizar. Entonces acá tenemos otro ejemplo que nos dicen que factoricemos, ¿verdad? El ejemplo 3.1. Y bueno, nos dicen que factoricemos esto, ¿verdad? ¿Cuáles de los siguientes polinomios? Bueno, no nos dicen que factoricemos, sino que nos preguntan cuál está bien factorizado. Pues este no, ¿verdad? El B no está bien factorizado. ¿Por qué no está bien factorizado? Porque no está como el producto de los factores primos. Este sí. Como tenemos un trinomio de grado 2, ¿verdad? En cada caso tenemos un trinomio de grado 2, entonces la factorización va a ser dos binomios de grado 1. Dos binomios de grado 1, ¿verdad? La factorización. Entonces, este no está bien factorizado. Si nosotros resolvemos este producto, no nos daría esto, ¿no? X por X va a dar X a la 2. Si lo resolvemos, X por X, X a la 2 más X por 8, 8X, A más 7. Bueno, sí, pero no está factorizado porque aquí este 7 está sumando esta multiplicación. Y para que sea una factorización, ahí no tienen que haber más que multiplicaciones de factores, ¿verdad? Entonces este no está factorizado. Sí, al resolver este producto da esto, pero lo que pasa es que este 7 no puede estar por su cuenta ahí sumando, ¿no? No puede estar solo ahí sumando. Tienen que ser factores los que expresamos, o sea que este inciso no está bien factorizado, ¿verdad? Este no está factorizado. Este sí. ¿Por qué razón? Veamos, mire, el producto de X por X es X a la 2. La suma de menos 3 y menos 2 es menos 5X, ¿no? El término de grado 1. Y este es el producto de estos dos. Entonces este sí está bien factorizado. Tiene que cumplirse, ¿no? Esta condición que si se resuelve este producto,
nos resulte el polinomio que decimos que hemos factorizado. Entonces, el inciso A, nuestra respuesta, ¿verdad? A sí está factorizado. A está factorizado. No así B, ¿verdad? No así el inciso B. Entonces ahí hemos respondido lo que nos pedían en ese ejercicio. Vamos a ver si nos piden algo más, ¿no? Dice, el polinomio está como el producto de los polinomios x menos 3 y x menos 2. Es cierto que estos se le pueden llamar polinomios, pero también deben ser factores primos, es decir, que no se puedan factorizar más estas expresiones, ¿verdad? Por eso se dice factores primos. Se puede decir que el polinomio x a la 2 menos 5x más 6 está factorizado como el producto de sus factores x menos 3 y x menos 2. Este está bien factorizado. Este no. Dice, el polinomio B, ¿verdad? El inciso B no está expresado como el producto de polinomios porque tiene un producto y una suma. Entonces este no está bien factorizado. ¿Cuál es el de los ejercicios? Eso es tarea para ustedes, ¿no? Factorización por factor común. Aquí se empiezan a ver algunos casos de factorización. Entonces, bueno, supóngase que nos dicen que factoricemos este polinomio, ¿verdad? 6x a la 2 más 3x. Entonces, lo vamos a factorizar. Lo vamos a factorizar. Para factorizar este polinomio, lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que se repite en cada factor. ¿Qué es lo que se repite en cada factor, verdad? Entonces, en este caso, podemos decir nosotros, si observamos la figurita que tenemos acá, que la suma de estos tres, ¿cómo se llama? Rectángulos es 3x, ¿verdad? Porque este mide 1 y este mide x, ¿verdad? Entonces este mide x, esta área, esta mide x y esta mide x. La suma de esas tres es 3x. Ahora, todo este lado mide 3x, ¿verdad? Y bueno, este lado mide 1 y este mide x y este mide x. Entonces todo este lado va a medir 2x más 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como el área total es 6x a la 2 más 3x, ¿verdad? Este es el área total de esa 6x a la 2 más 3x de este rectángulo. Entonces esto se puede expresar como base por altura también. Entonces sería 3x por 2x más 1. Pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a esto también? Algebraicamente, sin necesidad de recurrir a la figura que tenemos acá, ¿no? Podemos decir que 6x a la 2 más 3x lo podemos expresar como, veamos que se repite en cada término, ¿no? 6 se puede expresar como 3 por 2. Entonces acá en 6 está 3. Entonces 3 es un factor común de estos dos términos, ¿verdad? 3 es un factor común. Y entre x a la 2 y x también, ¿verdad? Entre los dos términos hay un factor x que se repite y entonces tomamos la x con la menor potencia. Ese es el factor común, el producto de los factores también de cada término, ¿no? El producto de los factores que tienen en común cada término. Como 6 y 3, ¿verdad? Se pueden descomponer simultáneamente. 6 tiene mitad, 3 no tiene, ¿verdad? Mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Los dos tienen tercera que es 1, los dos. Entonces, así podemos decir que este es el factor común de los enteros. Si pudiéramos seguir simplificando más, ¿verdad? Y encontrar otro factor que coincida en los dos, en la simplificación de los dos números que tenemos, entonces el producto de eso sería el factor común de los enteros. Y de las variables es la que tiene la menor potencia, claro, cuando se repite, cuando es la misma variable, que verdad, cuando tienen la variable en común. Tomamos la que tiene la menor potencia y entonces después dividimos. Ya hemos dividido expresiones algebraicas, entonces dividimos cada término del polinomio entre este factor común. 6 entre 3 es 2, x a la 2 entre x es x, más entre más da más, y 3 entre 3 es 1 y x entre x es 1, por 1 es 1. Miren que nos vuelve a quedar exactamente la misma expresión. Entonces, en eso consiste la factorización por factor común, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Expresarlo como el producto de
el término que tienen en común los dos, en este caso los dos términos del polinomio, por la división ¿cómo se llama? Del polinomio entre el factor común, ¿verdad? Por el resultado de dividir el polinomio entre el factor común. Entonces queda factorizada la expresión. A ver qué nos dicen de la factorización por factor común. Dice, factorizar por factor común es aplicar la propiedad distributiva, pero a la inversa, pues. A la inversa, ¿no? Tenemos esto, AX más AY, entonces A está en los dos términos ¿no? A está en los dos términos entonces lo tomamos y ese va a ser factor común y multiplicamos el resultado de dividir toda la expresión entre ese factor común, AX entre A, es X, ¿no? ¿Verdad? Lo que digo es AX entre A, el resultado es X, ¿no? Se cancela A con A. Y AY entre A es Y, se cancela A con A. Entonces por esa razón es A por X más Y, ¿verdad? A por, ¿verdad? Entre paréntesis el resultado de dividir AX entre A es X, más entre más da más. AY entre A es Y. Entonces A por X más Y. Ahí está. Eso sería factorizar por factor común. No sé si nos van a poner más ejemplos, ¿no? Pero solo ese pone. Bueno, vamos a hacer otros nosotros, ¿verdad? Porque aquí tienen que poner más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen factorice por factor común otros, ¿verdad? Otros polinomios. Fáciles, pero otros, ¿no? Factorice. Por ejemplo, digamos 12x a la 3 más 18x a la 4, digamos, ¿no? Entonces veamos, entre 12 y 18 hay un factor común. Si los descomponemos simultáneamente, ¿verdad? Los dos tienen mitad. Entonces vamos a marcar ese 2, ¿no? Mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9. 6 tiene mitad, pero 9 no. Entonces le sacamos mitad a 6, que es 3. 9 no tiene, lo copiamos. Los dos tienen tercera ahora, ¿no? Como ya ninguno tiene mitad, entonces sacamos tercera a los dos y lo marcamos para decir que estos dos son factores comunes de 12 y 18, ¿no? Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1, que no tiene 1. Entonces el producto de estos dos es el factor común. 2 por 3, 6. Ese es el factor común de los enteros. Y ahora vemos que X también está en los dos términos, pues tomamos el de menor potencia, ¿no? El valor de X que está elevado a la menor potencia, que en este caso sería X a la 3. 6X a la 3, entonces es el factor común. Y ahora dividimos, ¿no? Cada término entre el factor común. 12 entre 6 es 2, ¿no? Y X a la 3 entre X a la 3 es 1. Entonces 1 por 2 es 2. No necesitamos colocar ahí el 1, ¿no? Más entre más da más. 18 entre 6 es 3. Y X a la 4 entre X a la 3 es X a la 1, ¿no? Porque decíamos, cuando dividimos dos potencias de igual base, se copia la base y a la potencia esta le restamos esta cuando la potencia del numerador es mayor, ¿no? Nos quedaría la 1, ¿verdad? Pero la potencia 1 no se escribe, eso lo escribimos, ahí está factorizado. Eso es factorizar por factor común, ¿verdad? Podemos seguir factorizando otros ejemplos, me parece que muy poco, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Si tenemos 9xy al lado, digamos, más 3xy. Entonces es así de fácil, ¿verdad? Factor común entre 9 y 3 es 3, porque 3 tiene tercera que es 1 y 9 3 que es tercera que es 3, ¿no? Ya no se puede seguir simplificando, entonces el factor común de los enteros es 3. Miren que la x aparece en los dos términos y en los dos está elevada a la 1, entonces tomamos x a la 1 como factor común. Y y también aparece en los dos términos, entonces lo tomamos con la menor potencia, que sería 1, ¿no? Y ahora dividimos. 9 entre 3 es 3. X entre X se cancela y Y a la 2 entre Y es Y a la 1. Más entre más, da más. Pero este término es exactamente este. Al hacer la división 3xy entre 3xy, todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Y ahí estaría entonces la factorización por factor común, ¿no?
Otro, si tenemos 14x a la 5 y a la 2 menos 21x a la 3 y a la 3, digamos, ¿verdad? Entonces, factor común entre 14 y 21 los descomponemos simultáneamente. 14 tiene mitad, que es 7. 21 no tiene. 21 tiene tercera, que es 7. 7 no tiene. Los dos tienen séptima, ¿no? 7, séptima de 7 es 1 y séptima de 7 es 1. Entonces el factor común de 14 y 21 es 7. El factor común de los enteros 14 y 21 es 7. Y x, mire que está en los dos términos. Aquí está la 5 y aquí está la 3. Pues lo tomamos con la menor potencia que aparezca en cualquiera de ellos. Y también aparece en los dos términos. Lo tomamos con la menor potencia que aparezca también en cualquiera de ellos. Y ahora vamos a expresar, ¿verdad?, ese factor común como el producto de el factor común por el resultado de dividir el polinomio entre el factor común, ¿verdad? Aquí vamos a colocar el resultado de dividir el polinomio entre el factor común. 14 entre 7 es 2. X a la 5 entre X a la 3, a 5 le restamos 3, es 2, entonces nos queda X a la 2. Y Y a la 2 entre Y a la 2 es 1, entonces ahí ya no le escribimos por 1 porque al multiplicar 2x a la 2 por 1 queda 2x a la 2. Menos entre más, menos. 21 entre 7 es 3. X a la 3 entre X a la 3 es 1. Entonces no vamos a escribir menos 3 por 1, ¿verdad? Porque todavía podemos seguir acá. Y a la 3 entre Y a la 2 sería 3 menos 2, 1. Entonces por Y a la 1. Y ahí está factorizado. Podemos poner otro ejemplo, uno más, y con este pasamos al otro contenido, ¿verdad? Si nos dicen 30x, bueno, puede ser otra variable, no solamente x, ¿verdad? A la 2, B, C, 3 le vamos a poner, menos 21 A, B a la 2, C a la 3. Dicen que factoricemos esto. Entonces descomponemos a 30 y 21 en sus factores primos, ¿no? 30 tiene mitad, que es 15, 21 no tiene. Los dos tienen tercera, marcamos ese 3, ¿no? Tercera de 15 es 5, tercera de 21 7, ¿no? 7 por 3, 21. Ahora, 5 tiene quinta, que es 1, y séptima, 7 tiene... 7 no tiene quinta, perdón. Entonces lo bajamos y séptima tiene 7, que es 1. Es 3 sería el factor común, ¿no? El factor común de 30 y 21 es 3. De A a la 2 y A a la 1, el factor común es A. De B y B a la 2, el factor común es B. Y de C y C a la 3, el factor común es C. Bueno, entonces ahora entre paréntesis vamos a colocar el resultado de dividir el polinomio entre el factor común. 30 entre 3 es 10. A a la 2 entre A es A. B entre B es 1 y C entre C es 1. Entonces ahí queda 10A. Menos entre más, menos. 21 entre 3, 7. A entre A se cancelan, ¿verdad? Entre A es 1, B a la 2 entre B es B. Y C a la 3 entre C a la 1 es C a la 2, ¿verdad? 3 menos 1, 2. B a la 2 entre B, a B a la 2, a la potencia 2 le restamos 1, entonces nos queda B a la 1. Y C a la 3 entre C a 3 le restamos la potencia de C a la 1, que es 1, 3 menos 1, 2. Es C a la 2. Y ahí está. Eso es factorización por factor común. Ahora vamos a seguir con el contenido. Luego pasamos a esta parte, ¿verdad? Nos dicen que factoricemos esta expresión. Que factoricemos esta, ¿no? Entonces la vamos a factorizar. Vamos a factorizar esto, ¿verdad? Y fíjense que para factorizar este polinomio vamos a aplicar 2 veces la factorización por factor común. Vamos a factorizar este polinomio utilizando 2 veces la factorización por factor común. 5AB más 5AC
más 2b más 2c. Los vamos a agrupar, ¿verdad? Como estos dos tienen factor común, entonces los podemos meter en un paréntesis así, ¿verdad? Decir que vamos a hacer un grupo con esos dos factores, con esos dos términos, perdón. Así. Y vamos a sumar más, agrupamos, metemos estos dos porque también tienen factor común que sería 2, ¿no? 2b más 2c en otro paréntesis. Es decir, hemos hecho un grupo con estos dos términos y otro grupo con estos dos términos. Ahora vamos a factorizar por factor común este y por factor común también esto, ¿verdad? Este grupo y este grupo, por factor común. Fíjense que aquí 5 está en los dos términos y A también, entonces 5A es el factor común, ¿verdad? Y dividimos 5AB entre 5A, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, A entre A es 1, entonces nos queda B únicamente, ¿no? O sea, 5AB entre 5A, B, porque 5 entre 5 es 1, A entre A es 1 y 1 por B es B. Entonces eso nos queda. Más entre más da más. 5AC entre 5A es C, ¿no? Porque 5 entre 5 es 1, A entre A es 1, entonces nos queda 1 por C, C. Entonces más C. Aquí factor común es 2, evidentemente ahí está en los dos términos, ¿no? Y 2B entre 2 es B, ¿verdad? 2B entre 2, 2 entre 2 es 1, 1 por B es B. Y 2 entre 2, ¿verdad? Más entre más da más, 2 entre 2 es 1. Bueno, así nos queda, ¿verdad? Bueno, déjenme ver ahí. No sé si es que está mal o algo. Debería poderse factorizar de nuevo, ¿no? Por factor común. No sé si es que hay algo que esté mal ahí. Sí, aquí es 2C. Yo solo le puse 2, ¿no? ¿Verdad? No copié la C. Entonces acá hay 2C. Entonces aquí va a ser C, ¿no? 2C y verdad, y 2C entre 2 es C. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí vamos bien. Bueno, fíjense que ahora entre estos dos términos hay un nuevo factor común que es B más C. B más C está en los dos términos, ¿no? Estoy diciendo, entre este término y este hay un factor común que es B más C. Bueno, entonces podemos tomar B más C como factor común. B más C es factor común de, si dividimos 5A por B más C, 5A por B más C entre B más C, B más C entre B más C es 1 y 1 por 5A es 5A. Entonces colocamos, ¿verdad? Esto entre esto es 5A. Más entre más, el signo de este factor es más acá, ¿no? Y entonces tenemos que dividir 2 por B más C entre B más C. Pero B más C entre B más C es 1. 1 por 2 es 2. Entonces más 2. Ahí está factorizado. ¿Cómo se factorizó y qué tipo de factorización es esta? Esta se llama factorización por agrupación. Pero para factorizar por agrupación, ¿qué es lo que se hace? Se factoriza por factor común 2 veces. Se agrupan de acuerdo a que tengan factor común los términos, ¿verdad? De 2 en 2, pero que tengan factor común. Se factoriza por factor común y de nuevo se vuelve a factorizar el factor común y entonces ya queda factorizada la expresión. Eso se llama factorización por agrupación. ¿Por qué por agrupación? Porque hemos hecho grupos, ¿no? Fíjense, acá se agrupó 5AB con 5AC, se hizo un grupo con ellos, por eso el nombre de factorización por agrupación. Y con este otro 2 también se hizo otro grupo, por eso se llama factorización por agrupación. Bueno, dice que para factorizar por agrupación se procede de la siguiente manera, ¿no? Agrupar términos de manera que tengan un factor común, factorizar cada grupo, ¿verdad? Sacar el factor común que tienen cada uno de los grupos. Y luego volver a factorizar, sería, ¿no? Volver a factorizar por factor común. Aplica la propiedad distributiva, dice acá. Bueno. Sí aplicar la propiedad distributiva, pero a la inversa, ¿no? O sea, volver a factorizar. Y eso es lo que deberías decir ahí. Bueno, imagínense que aquí ya pasan a otra cosa. Y esa factorización es medio compleja, pues. Vamos a hacer otros ejemplos, permítanme. Pero me los tengo que inventar antes porque si no están ahí,
si son inventados realmente, tengo que inventármelos. A ver. Permítanme. Vamos a hacer unos 4 ejemplos o 5, ¿no? Bueno, 4 vamos a hacer, ¿verdad? 3, bueno. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dicen factorice los siguientes, factorizar, ¿verdad? Los siguientes polinomios. Entonces, número 1, por ejemplo, aquí iríamos por el ejemplo 2, ¿verdad? 2ax más 2a más bx más b. Entonces, nosotros podríamos agrupar este con este, ¿verdad? Pero también podríamos agrupar este con este, igual que en el caso anterior, podríamos haber agrupado diferente. Pero no importa, ¿no? Yo puedo agrupar este con este o puedo agrupar este con este. Vamos a hacerlo de las dos maneras, para que vean que da lo mismo, ¿no? Vamos a agrupar 2ax con 2a, ¿verdad? 2ax más 2a, y agrupamos bx más b, ¿no? Más bx más b. Miren que cuando agrupamos lo único que hacemos es meter entre paréntesis los términos, ¿verdad? Los términos que estamos considerando un grupo. Entonces aquí el factor común sería 2a. Está en este término y está en este, ¿no? Entonces 2a. Y dividimos 2ax entre 2a. 2ax entre 2a. 2 con 2 se eliminan, 2 entre 2 es 1, a entre a se eliminan, es 1, y 1 por x es x. Entonces esto da x más 2a entre 2a, todo número dividido entre sí mismo es 1, ¿no? Entonces más 1. Más el factor común aquí sería b, ¿no? bx entre b, bx entre b entre b es 1, nos queda x, ¿no? 1 por x, x. Más b entre b, todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Entonces de nuevo vemos que hay factor común entre los dos términos, ¿no? Que sería x más 1. Entonces tomamos x más 1 como factor común. X más 1. Y dividimos 2a por x más 1 entre x más 1. 2a. No quiero dejar ahí de cómo se llama, trabajar en alguna parte visible. 2a por x más 1 entre x más 1. Entonces cancela x más 1 con x más 1. Eso es 1, ¿verdad? Por 2a es 2a. Entonces aquí nos quedaría 2a. Más entre más, que es este es positivo, ¿verdad? Más entre más da más. B por x más 1 entre x más 1, ¿verdad? B por x más 1 es este término, entre x más 1, que es el factor común, se cancela x más 1 con x más 1 y nos queda que esto es b. Entonces ahí está factorizada esa expresión. Bueno, les decía que se podía factorizar de otra manera también. Les decía que se podía agrupar este con este y este con este, ¿no? ¿Cómo quedaría si lo hacemos de esa manera? Vamos a ver. No puedo hacer algunos movimientos ahí a veces porque siempre se traba el programa. Vamos a ir por acá entonces. Si queremos agruparlos de diferente manera, ¿no? Dijimos, vamos a hacerlo de dos formas. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. 2ax más 2a más bx más b va a ser igual a 2ax, dijimos, lo vamos a agrupar con bx más bx, lo metemos en un paréntesis así. Más, aquí siempre que separemos en grupos vamos a colocar el signo más. Y pues sí, los términos que vamos a colocar en el otro paréntesis sí van a llevar el signo que tienen que llevar, ¿no? Entonces aquí sería 2a más b, ¿no? 2a más b. Entonces aquí vemos que entre estos dos el factor común es x, ¿no? ¿Verdad? Es x. Entonces si dividimos 2ax entre x, nos queda
2a, se cancela x con x, entonces nos queda 2a más entre más da más, bx entre x es b. Y aquí el factor común es 1, lo que pasa es que de repente podríamos decir no hay factor común, pues es 1, ¿no? ¿Verdad? 2a más b entre 1, vamos a dividir, ¿verdad? Factor común 2a entre 1 es 2a y b entre 1 es b. Entonces 1 es el factor común. Ahora, el factor común entre estos dos términos es 2a más b. Aquí está, 2a más b, y está acá también. Entonces, el factor común entre ellos dos es 2a más b. Y bueno, entonces como aquí está 2a más b y aquí está 2a más b, una forma fácil de decir que el otro factor va a ser los que quedan fuera de los paréntesis esos, ¿no? X más 1, ¿verdad? Copiando este signo. Y ya está factorizado. Es el mismo que este, lo que pasa es que nos dieron conmutados los factores. Pero es la misma cosa, ¿no? Es la misma cosa. Ahí está, la factorización esa, ¿verdad? Lo agrupamos de diferente manera y el resultado tiene que dar el mismo. Veamos otro problema. Si tenemos 3ax más 3bx menos 3a menos 3b menos 2a, digamos, menos 2b. Entonces, podemos buscar factor común aquí. Este no sería, creo que es el tercer ejemplo. Aquí podríamos decir que agrupamos estos dos y estos dos. Entre estos dos, factor común sería 3x, ¿no? Y entre estos dos sería menos 2. Podría ser, ¿verdad? Entonces, agrupémoslos así como están. O si no, podemos agrupar este con este y este con este. Más bien, siempre que aparezcan aquí negativo y negativo, yo les recomiendo que agrupen de esta manera, ¿no? Porque acá a veces cometemos errores. Vamos a agrupar mejor así. 3ax menos 2a. ¿Verdad? Más, les dije que siempre hay que colocar el signo más aquí. 3bx menos 2b. Bueno, entonces acá el factor común entre estos dos es a. Si quitamos a de acá, ¿verdad? Nos queda 3x menos, si quitamos a de este término, ¿verdad? Al dividir, es 2. Factor común aquí sería b. Si quitamos b de este término, nos queda 3x menos, entre más da menos. Si quitamos b de este término, nos queda 2. Entonces, si ustedes observan, el factor común es 3x menos 2 de nuevo, ¿no? Y entonces lo tomamos como factor común, 3x menos 2. Y este factor común va a multiplicar este valor que está aquí afuera más este valor que está aquí afuera, ¿no? Más a más b. Ahí sería la factorización. Lo vamos a hacer agrupando estos dos también. Este es el único que hacemos, el último que hacemos de esa manera, ¿no? 3ax más 3bx menos 2a menos 2b. Lo vamos a resolver agrupando estos dos y estos dos, ¿no? 3ax más 3bx más, ¿verdad? Estos van así, entre paréntesis. Más, estos los copiamos con el signo que tienen ahí, menos 2a, menos 2b. Pero aquí, fuera del paréntesis, colocamos un signo más, ¿no? Entonces, el factor común aquí sería 3x, ¿verdad? 3x. 3ax entre 3x, si quitamos 3 y quitamos x, nos queda a. Más 3bx, si quitamos 3 y quitamos x, de aquí nos queda b. Menos 2 es el factor común aquí, ¿no? Menos entre menos da más. 2a entre 2 es a. Menos entre menos da más. 2b entre 2 es b. Entonces vemos que el factor común ahora acá es a más b. A más b, que va a multiplicar lo que está fuera de ambos paréntesis, la suma o la resta de lo que está fuera, de acuerdo a los signos, ¿no? Entonces sería 3x menos 2. Esa sería esa factorización. Vamos a hacer un ejemplo más, uno más nada más, de factorización por agrupación. Aquí rapidito se saltan otras cosas, ¿no? 2abx, vamos a ver, número 4 creo que sería. 2abx más 2aby menos x menos y va a ser igual a. ¿No? Nos dicen que factoricemos esto por agrupación.
Entonces podríamos agrupar este con este y este con este, ¿no? Pero también podemos agrupar estos dos. Mejor lo vamos a agrupar así para que no encuentren ¿cómo se llama? Tan raro el hecho de que se pueda factorizar estos dos y el factor común entre estos dos es menos 1, ¿no? Entonces 2abx más 2aby es un grupo más menos x menos y el otro grupo, ¿verdad? Los tomamos tal como están los términos acá, pero siempre separamos lo que estamos colocando entre paréntesis por un signo más. Entonces acá el factor común sería 2ab. Miren, aquí está 2ab y aquí está 2ab. Entonces ese va a ser el factor común de esos dos términos, 2ab. Y al quitar 2ab de este término, nos queda x, ¿no? Más entre más da más. Si quitamos 2ab de todo este término, nos queda y. Y aquí el factor común es menos 1, ¿no? Menos entre menos da más, x entre 1 es x, menos entre menos da más, y entre 1 es y. Entonces el factor común es x más y. Ahora, ¿verdad? Al final, el segundo factor común es x más y, que va a multiplicar a lo que está fuera del paréntesis menos esto, ¿no? 2ab menos 1. Ahí está. Al hacer la división, pues nosotros podemos decir 2ab por x más y entre x más y, podemos decir 2ab por x menos y, por x más y, perdón, entre x más y, se cancela x más y con x más y, ¿qué nos queda? 2ab. Aquí está, ¿no? Y si dividimos menos 1 por x más y entre x más y, se cancela esto, ¿verdad? Es 1, x más y entre x más y es 1, ¿qué nos queda? Menos 1. Entonces menos 1. No importa cómo lo damos. Es factorización por agrupación. No se meten mucho al asunto este, ¿verdad? Ahora factorización por tanteo. Fíjense que aquí volvemos al caso aquel, ¿no? De cuando multiplicábamos dos factores, x más a por x más b, ¿verdad? Esa multiplicación es igual a x a la 2 más a más b por x más a por b. Entonces nosotros siempre que tengamos un polinomio de esta forma, que cumple esa condición, ¿verdad? Que este número, ¿verdad? Es la suma del producto de estos dos, ¿verdad? Estos dos números son estos mismos dos que al multiplicarlos nos dan el tercer término, ¿no? Entonces eso se factoriza como x más a por x más b. Veamos ahí el ejemplo, ¿no? Veamos el ejemplo. X a la 2. Bueno, vamos a hacer la captura acá de esto y lo vamos a llevar acá. Bueno, esta está mala. Sería esta, ¿verdad? Factorización por tanteo. Entonces, decíamos nosotros que cuando teníamos la multiplicación de dos factores en las que sus coeficientes, bueno, dos factores lineales en las que sus coeficientes principales eran 1 y 1, ¿verdad? Como en este caso, decíamos que esto era x a la 2, ¿verdad? Más la suma de estos dos términos, a más b, es el coeficiente del término de grado 1, más el producto de estos dos, a por b. Lo mismo que tienen acá, ¿no? Entonces, siempre que un polinomio cumpla esas condiciones, ¿verdad? Que el coeficiente de x sea la suma del producto de, ¿verdad? ¿Cómo les dije? Si este término es la suma del producto, ¿verdad? Si estos dos números al sumarnos nos dan el coeficiente lineal y esos mismos dos números nos dan el término de grado 0, entonces se puede expresar como x más a por x más b. No sé si se entiende, si lo estoy diciendo tan claro, ¿no? Si tenemos un polinomio, un trinomio de grado 2, ¿verdad? Donde el coeficiente cuadrático es 1 y el coeficiente de grado 1 es la suma de dos números. ¿Qué números? Los que nos dan este número, pero multiplicados, ¿no? O sea, si encontramos dos números que multiplicados nos den este y sumados nos den este, entonces x más cada uno de esos valores es la factorización de esta expresión, ¿no? A ver.
X a la 2 más 5x más 6. Necesitamos encontrar dos números que multiplicados den 5 y sumados den 6. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente aquí es 1. Entonces, es este caso del que estamos hablando, ¿no? Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. O dos números que sumados den 5 y multiplicados dan 6. Si nosotros sumamos 2 más 3, esto da 5. Y si multiplicamos 2 por 3, esto da 6. Entonces vemos que hay dos números que sumados nos dan este término y que multiplicados nos dan este. Y son el mismo, ¿no? Son los mismos números. Entonces esto se factoriza como x más cada uno de estos, ¿verdad? X más 3. X más 2 por X más 3 es la factorización. Ahí está. Esa es la factorización. Entonces vemos, esto ya lo vimos anteriormente, solo que en sentido, en el otro sentido, ¿no? En el sentido de, estábamos multiplicando, ¿verdad? Ahora, si queremos factorizar, pues es lo contrario, ¿no? Y aquí nos dicen, busque los números enteros que el producto es 6, es decir, A por B es 6, y que su suma es 5, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son? Ahí está, X más 2 por X más 3, ¿no? Los números son 2 y 3. 2 más 3 es 5, y 3 por 2 es 6, o 2 por 3 es 6. Entonces la factorización de esa expresión es X más 2 por X más 3. Ahí está, ¿verdad? A este tipo de factorización se le llama factorización por tanteo. ¿En qué consiste? Factorizar un trinomio de grado 2 es encontrar dos números que sumados nos den el término de grado 1 y multiplicado el término de grado 2. Entonces, la factorización sería x más cada uno de esos expresiones. Ahí está un ejercicio, el 3.4, ¿no? Y solo se pone, no, aquí nos dejan otro, ¿verdad? No me voy a hacer todo eso que hacen acá, solo me interesa que entendamos exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Si nos dicen que factoricemos expresión y se cumplen esas dos condiciones, ¿verdad? Que el término de grado 1 es la suma de dos números y que el término de grado 0 es la multiplicación de esos mismos dos números, ya está, la factorización es fácil, ¿no? X a la 2 menos 5x más 6 va a ser igual a dos números que sumados den menos 5 y multiplicados den 6. Pues dos números que sumados dan 5 serían 2 más 3, ¿verdad? Estos suman 5. Y multiplicados suman 6, 2 por 3. Pero fíjense que la suma tiene que ser menos 5. Entonces, si los dos son negativos, el producto va a ser positivo. Y si los dos son negativos, pues la suma va a ser menos 5. ¿Verdad? Entonces los números son esos, menos 2 y menos 3. Menos 2 más menos 3 es menos 5. Y menos 2 por menos 3 es 6 positivo. Menos por menos da más, 2 por 3, 6. Entonces esta factorización es x más cada uno de estos números, x más negativo 2, que de una sola vez lo podemos expresar como x menos 2, por x más negativo 3, que también de una sola vez lo podemos expresar como x más 3. Ya está, esa es la factorización. No quiero dar todas las vueltas que están dando ahí, ¿verdad? Haciendo pruebas y no quiero dar todas esas vueltas. Otro. Nos dicen x que factoricemos, ¿no? X, ¿dónde está? Ahí. Dicen que factoricemos este, ¿no? Igual no voy a dar todas las vueltas que están dando en el libro. Vamos a decir que buscamos x a la 2 menos 5x menos 6. Buscamos dos números que multiplicados dan menos 6 y sumados dan menos 5. Entonces podemos pensar en menos 2 y menos 3, ¿no? Menos 2 más menos 3 es menos 5. Pero la multiplicación, menos 2 por menos 3, no da 6 negativo, da 6 positivo. Entonces no son estos los números. Tenemos que buscar otros. ¿Qué otros dos números sumados darían menos 5 y multiplicados dan menos 6? Pues multiplicados, dos números que dieran menos 6 podría ser menos 6 por 1, da menos 6. Y si sumamos menos 6 más 1, eso es menos 5. Entonces estos son los números que buscamos. X menos 6
por x más 1, la factorización. Bueno, se puede comprobar, ¿no? X por x, x a la 2, ¿se acuerdan? Menos 6 más 1, menos 5, el término de grado 1. Y menos 6 por 1, menos 6. Ahí está. Este producto es igual a este. Nosotros aprendimos a multiplicarlo, ¿no? Así que fácil. Fácil, bien fácil. No necesitamos darle tantas vueltas ahí al asunto. Autorización de un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, si es de la forma x a la 2 más 2ax más a la 2, ¿no? Bueno, entonces hablemos de eso, ¿verdad? Factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, fíjense que para factorizar expresiones de la forma, ¿verdad?, que cumplen uno de los productos notables, el cuadrado de una suma o el cuadrado de una resta, porque eso es lo que están diciéndonos acá, ¿no? Es fácil. Este cumple el cuadrado de una suma, cuando el coeficiente cuadrático es 1, desde luego, ¿no? Y este también cumple el cuadrado de una diferencia, de una resta, cuando el coeficiente cuadrático es 1 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Cómo se factoriza esa expresión? X a la 2 más 2ax más a la 2, ¿se acuerdan? ¿Cómo sería? Dos números que sumados dan 2a y multiplicados dan a la 2, ¿no? Entonces esto sería a más a, ¿verdad? A más a es 2a y a por a se copia la base y se suman las potencias. Entonces, ¿cómo se factoriza? X más a por x más a, pero x más a por x más a se puede expresar como x más a la 2. Entonces de ahí surge esta fórmula, ¿verdad? De ahí surge esa fórmula, parecido a esto, ¿no? Igual esta, ¿verdad? Supóngase. Esta es la formulita ya en forma general, no en forma general, pero podemos tomarla como una fórmula, ¿no? En forma general cambia aquí el coeficiente, pero en fin. Si tenemos x a la 2 menos 2ax más a la 2, entonces es el mismo caso, ¿no? Dos números que sumados dan menos 2a, entonces sería menos a más menos a. Esa suma es menos 2a. Y el producto, menos a por menos a, es a la 2, este término de acá, ¿no? Entonces esto se factoriza como x menos a por x menos a, pero x menos a por x menos a se puede expresar como x menos a la 2. Entonces eso es lo que tenemos que ver que se cumple acá. ¿Y cómo se cumple? Vemos que este término tiene que ser dos veces el producto de las raíces de estos, ¿no? Este término tiene que ser dos veces el producto de las raíces de los extremos. O sea, 8x tiene que ser 2 por la raíz cuadrada de x a la 2, que es x por la raíz cuadrada de 16, que es 4. Si eso se cumple, ¿verdad? 2 por x, 2x por 4, 8x. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se factoriza? X a la 2 más 8x más 16 es igual a raíz cuadrada de x a la 2, más, se copia este signo, ¿verdad? Más raíz cuadrada de 16, que es 4, y eso elevado a la 2. Ya está, esa es la factorización. ¿Por qué? Porque este es el doble producto de estos dos, ¿no? 8x es el doble producto de x por 4, ¿no? Las raíces cuadradas de x a la 2 y de 16. 2 por x, 2x por 4, 8x. Así que ese es un trinomio cuadrado perfecto. Este es entonces el inciso A. Quito esto, ¿verdad? Para que no nos confundamos ahí. Ustedes lo pueden ver de nuevo, solo retrocediendo un poco el video, ¿verdad? El otro, este x a la 2, es otro inciso, menos 6x más 9. Este es un trinomio cuadrado perfecto, es la diferencia de una resta. Sí, este término es el producto, el doble producto, ¿verdad? El doble producto de las raíces, de este y este, ¿no? De las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces esto es 6x, ¿no? 2 por x, 2x por 3, 6x. Pero como es negativo, entonces es ax, ¿verdad? Menos a, que sería la raíz cuadrada de 9 a la 2, ¿no? Menos por este signo, ¿verdad? Menos 3 a la 2, ahí estaría la factorización. Eso es todo. Hagamos otros ejemplos, porque aquí son muy pocos, ¿verdad? C, x a la 2 más 4x más 4. Este va a ser el cuadrado de una suma, si este, ¿verdad? Si 4x es el doble producto de las raíces cuadradas de estos dos. 2 por x, que es la raíz cuadrada de x a la 2,
por 2, que es la raíz cuadrada de 4. 2 por x, 2x por 2, 4x. Entonces esto es raíz cuadrada de x a la 2, que es x, se copia este signo, más raíz cuadrada de este, que es 2, y eso a la 2. Ahí está. Más ejemplos de x a la 2 menos 6x, digamos. Ah, no, más 6, otro. Menos 10x más 25. Bueno, este va a ser un trinomio cuadrado perfecto si este menos 10x es el doble producto negativo, le vamos a poner porque le pusimos menos 10x. Menos 2 veces la raíz cuadrada de x a la 2 por la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y así da, ¿no? Menos por más da menos, por más da menos. 2 por 5, 10 por x, 10x negativo. Entonces este es de la forma x menos, se copia este signo, raíz cuadrada de 25, que es 5 a la 2. Bueno, ahí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Hicimos unos 2 más, tal vez eso nos ayuda. Pueden retroceder el video y verlo cuantas veces necesiten verlo, si acaso son muy pocos, ¿no? Entonces a este tipo de factorización se le llama factorización de trinomio cuadrado perfecto. Ya está, ¿verdad? Ahí están resueltos los ejemplos que nos pusieron. Le dan bastantes vueltas, a mí no me gusta darle tanta vuelta. Aquí tenemos otros, ¿no? Otros ejemplos. Y aquí ya nos mandan a una forma más general, ¿no? A una forma más general. Vamos a ver. Nos dicen que factoricemos esta expresión, ¿verdad? 9x a la 2 menos 30x más 25. Digo que esa forma es más general porque ahora el coeficiente cuadrático ya no es 1. Entonces es un caso más general. Pero también es fácil, ¿verdad? También es bien fácil. Vamos a ver. Lo mismo que tenemos que ver, es que el término de grado 1 es el doble producto de las raíces cuadradas de los extremos, ¿verdad? O sea, en este caso menos 30x, ¿verdad? Menos 30x debe ser menos 2 veces la raíz cuadrada de 9x al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 9x a la 2 es 3x, por la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces menos por más es menos, por más menos. 2 por 3x, 6x, por 5, 30x. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Así que la expresión, solución, ¿verdad? Aquí esta es parte de la solución. La expresión 9x a la 2, ¿verdad? Ya la solución 9x a la 2 menos 30x más 25 es raíz cuadrada de 9x a la 2, dijimos que es 3x, menos, porque este signo es menos, ¿verdad? Es una diferencia ¿cómo se llama? El cuadrado de una diferencia. Menos raíz cuadrada de 25, que es 5 elevado a la 2. Ahí está. Este caso es más general. Ahí está, ¿no? Aquí está, como quien dice, comprobando, ¿verdad? Si esto es cierto, si esta diferencia 3x menos 5 a la 2 es cierto, se debe cumplir que esto es 3x a la 2 menos 2 por 3x por 5 más 5 a la 2. Y tiene que darnos esto, ¿no? 3 a la 2 es 9, x a la 2 es eso, x a la 2, menos por más es menos, por más es menos, 2 por 3x, 6x por 5, 30x, 30x más 5 a la 2, 25, está lo mismo, ¿no? Entonces la factorización de 9x a la 2 menos 30x más 25 es 3x menos 5 a la 2. Bueno, a ver si hay más de esto, ¿no? Pues no hay más, ¿no? Voy a inventarme ahí unos para que hagamos más ejemplos de esto, ¿verdad? Por lo que también les voy a pedir un poquito de paciencia mientras los escribo por acá, mientras me los invento, ¿no? Vamos a hacer unos 3 ejemplos. Digamos, factorice, ¿verdad? 4x al cuadrado menos 20x más 25. Déjenme ver si estoy bien. 4x al cuadrado
menos 20x más 25. Este sería, bueno, un caso, ¿no? Uno más de los que hemos factorizado. Este es un trinomio cuadrado perfecto si este término es, si menos 20x es igual a menos porque este sí no es menos, ¿no? Menos 2 por la raíz cuadrada de 4x a la 2, que es 2x, por 5, que es la raíz cuadrada de 25. Entonces, ¿qué nos queda? Menos por más, menos 2 por 2x, 4x por 5, 20. O sea que es cierto. Ese se puede factorizar como raíz cuadrada de 4x a la 2, que dijimos que es 2x, menos por este signo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 25, que es 5. Y eso elevado a la 2. Ya está, eso es todo. Otro, 9x a la 2 más 12x más 4. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sí, si 12x es el doble producto de las raíces de estos dos, ¿verdad? Entonces vamos a sacar las raíces primero. La raíz cuadrada de 3x a la 2, de 9x a la 2 es 3x, perdón. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, si 12x es el doble producto de estos dos, ¿verdad? Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto. Para que miremos otra perspectiva, ¿no? 2 por 3x por 2 debe darnos 12x. A ver, 3 por 2x, 6x por 2, 12x. Este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Raíz cuadrada de 9x a la 2 más, se copia este signo, raíz cuadrada de 4 que es 2 a la 2. Y eso sería, ¿verdad? Un último ejemplo. Vamos a poner por acá. Si nos dicen que factoricemos 25x a la 2 menos 10x más 1, entonces este va a ser un trinomio cuadrado perfecto si menos 10x es el doble producto de las raíces cuadradas de estos dos, ¿verdad? De 25x a la 2 y de 1. Entonces encontremos menos 2 por la raíz cuadrada de 25x a la 2 es 5x, ¿no? Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Menos por más menos, 2 por 5x, 10x por 1, 10x. Así que este es un trinomio cuadrado perfecto. Actualizamos como raíz cuadrada de 25x a la 2, 5x. Menos, copiamos este signo, raíz cuadrada de 1 a la 2, o 1, que es 1. Entonces todo eso a la 2. Entonces así factorizamos trinomios cuadrados perfectos. Factorización de diferencia de cuadrados. Bueno, este es fácil, ¿verdad? Bien fácil. Bueno, aquí haciendo referencia a lo que estuvimos estudiando hace, bueno, en el video pasado, digamos, ¿verdad? En realidad lo hicimos hoy el video. Hoy ya hace un ratito, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, no importa, yo quito eso. Nos dicen que nos hacen referencia a una fórmula que ya estuvimos trabajando con ella, ¿no? Es esta, ¿verdad? X a la 2 menos a la 2, ¿verdad? X a la 2 menos a la 2 se llama diferencia de cuadrados. Para factorizar esto, lo que pasa es que, vaya, esta expresión X a la 2 menos a la 2, nosotros la podemos ver así, ¿se acuerdan? De la forma aquella, X más A por X más B, ¿verdad? En donde esto se resuelve como, se desarrolla como X por X a la 2 más la suma de A más B, X más B a la 2, ¿no? Más A por B, perdón, más A por B, más A por B, así la estuvimos viendo, ¿verdad? Más A por B, o sea, es ese mismo caso también. Lo que pasa es que acá la suma de los coeficientes tiene que ser 0, ¿no? Acá la suma de A y B tiene que ser 0. Entonces, para que eso dé 0, tiene que ser así, ¿no? X más A o X menos A por X más A, ¿verdad? Si nosotros lo comprobamos, X por X a la 2, la suma tendría que ser menos A más A, y eso es 0. Menos o más, ¿verdad? Menos A por A. Entonces, esto es 0. ¿Qué nos queda? X a la 2 menos A a la 2. Entonces, la factorización de una diferencia de cuadrados es el producto de los
Factores conjugados. X más a, la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas, x menos a. X más a, la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. O al revés, la diferencia de las raíces cuadradas por la suma de las raíces cuadradas. Entonces, si nos dicen que factoricemos esto, ¿no? X a la 2 menos 9. Entonces, vemos la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Verdad? Entonces, la suma de las raíces cuadradas es x más 3. ¿Verdad? La suma de las raíces cuadradas de los valores estos, x más 3 por la diferencia, por la resta. Y ahí está factorizado. Es todo. Es todo. Bueno, a ver si hay más ejemplos, ¿no? Ahí le dejan unos ejercicios. Factorices. Dos ejemplos. Esta es bien fácil, yo creo que esta no nos vamos a complicar mucho. Eso sí, nos vamos a quedar con los ejercicios que nos presentan nada más. Y si no, pues ustedes pueden repetir el video las veces que sea necesario para entenderlo, ¿verdad? Si nos dicen que factoricemos eso todos, ¿no? Factorice. Inciso A. 9 a la 2 menos 16. Entonces veamos. Esta es una diferencia de cuadrados porque 16 se puede expresar como 4 a la 2. ¿Verdad? Así. Diferencia de cuadrados. X a la 2 menos a la 2. ¿Verdad? O a la 2 menos b a la 2. Es que en forma general es a a la 2 menos b a la 2 es igual a menos b por a más b. ¿Verdad? Entonces a sería la raíz cuadrada de 9a a la 2. O la raíz cuadrada de 9a a la 2 es raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de a a la 2 es a. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿No? Entonces esto va a ser la suma de las raíces cuadradas, 3a más 4, por la diferencia, ¿verdad? 3a menos 4, de esas mismas raíces, de esos mismos valores. Ese es inciso A, ¿no? Inciso A, vamos a poner aquí. Inciso B. ¿Cómo era? 4x a la 2 menos 9y a la 2. 4x a la 2 menos 9y a la 2. Entonces, digamos que raíz cuadrada de 4x a la 2 es raíz cuadrada de 4, 2 y raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y raíz cuadrada de 9y a la 2 sería raíz cuadrada de 9, 3 y raíz cuadrada de y a la 2, y. Entonces esto es 2x menos 3 por 2x más 3. La diferencia de las raíces cuadradas por la suma. No importa que aquí coloquemos primero el menos o coloquemos el menos acá, no importa, no importa. Con tal uno vaya menos y el otro vaya más. No importa el orden, ¿verdad? Aquí podemos haber escrito el menos aquí y el más acá. O sea, es lo mismo. Bueno, ahí está. Factorización de diferencia por diferencia de cuadrado. Factorización por tanteo compuesto, sí. Vamos a ver. Si nos dicen que... bueno, esta factorización, ¿verdad? Esta factorización. Solo que si la explicamos así va a ser un poco complicado, supongo. Vamos a ver. Vamos a ver. Factorización por tanteo compuesto, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí nos hacen referencia, bueno, nos hacen referencia a esta formulita, ¿verdad? ACX a la 2, nos están haciendo. Vamos a usar el producto de dos binomios con coeficiente de x a la 2 diferente de 1. Entonces nos quedaría, ¿verdad? AX más B por CX más D, ¿verdad? La factorización tiene que ser de esta forma, ¿no? Pero acuérdese que cuando nosotros decíamos que esto se resolvía, decíamos que el coeficiente cuadrático es el producto de los coeficientes, ¿no? A por C, X a la 2, más el coeficiente del término de grado 1 era pues el producto de los extremos, ¿no? O sea,
este por este más este por este. Producto de los extremos, diría yo, ¿verdad? Este es extremo, este es extremo. Y este es extremo también y este es extremo. Entonces, el producto de la suma de los extremos. A por D más B por C, X, más acá el último elemento es B por D, ¿no? B por D. Entonces, si nosotros queremos factorizar esto así, ¿verdad? 2x a la 2 menos x menos 3, yo se lo voy a presentar de dos formas. Yo supongo que les va a quedar más clara la otra forma que esta, ¿no? 2x a la 2 menos x menos 3. Entonces tenemos que 2 es 2 por 1, ¿verdad? Entonces un factor va a ser 2x por x, ¿no? Y entonces tendremos que buscar quién es b y quién es d, ¿no? Porque 2x a la 2 es el producto de a por c. Y d tiene que ser el producto de, perdón, el último término, ¿verdad? El último término, que en este caso sería menos 3, tiene que ser b por d, ¿verdad? Este es a por c es 2, entonces significa que si a por c es 2, entonces significa que uno de los dos es 1, ¿no? Porque 2 solo se puede expresar como 2 por 1 o 1 por 2. Entonces significa que o a es 2 y c es 1 o al contrario, ¿verdad? Pero siempre va a quedar un factor 2x, el coeficiente de verdad del término principal del factor lineal, uno va a ser 2x y el otro va a ser x, o 1, ¿verdad? El coeficiente principal. Ahora, si BD es menos 3 y menos 1 es AD más BC, ¿verdad? AD más BC, entonces, ¿quién sería B y quién sería D, ¿no? Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacer? BD es menos 3. BD, ¿podemos hacer algo? Realmente no sé. Es decir, si pudiésemos resolver algo con estas dos ecuaciones que tenemos acá, ¿no? Bueno, sabemos que menos 3 solo puede ser expresado como menos 3 por 1 positivo, ¿no? Esto sería BD, o B es menos 3 y D es 1, ¿verdad? Eso se tiene que cumplir. O al contrario, D es menos 3 y B es 1. Eso es lo que tiene que cumplirse, porque aquí que la suma sea menos 1, a lo mejor hasta después vamos a poder, ¿cómo se llama? Determinarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos que decidir quién es B, o probamos, ¿verdad? Si B es menos 3 y D es 1, entonces ¿qué nos quedaría, no? Aquí 2A más B sería menos 3, y aquí más 1, ¿no? Y al hacer la comprobación, la multiplicación tendría que darnos esto, 2x por x, 2x a la 2. Entonces, 2 por 1 es 2, y menos 3 por 1 es 3, negativo, ¿no? 2 positivo menos 3 es menos 1, entonces esto es, ¿verdad? Menos 3 es b y d es 1. Ya está. Menos 3 por menos 1, menos 3. 2x por x es 2x a la 2. 2 por 1 es 2. Menos 3 por 1 es menos 3. 2 menos 3 es menos 1, que es este término de acá. O sea que estoy comprobando que AD más BC es menos 1, ¿no? ¿Por qué? AD sería 2 por 1. 2 por 1 más B por C sería menos 3 por 1. Menos 3 por 1. ¿Y qué nos queda? 2 por 1, 2. Y más por menos da menos, ¿no? O sea, 2 por 1, 2. Y más por menos da menos. 3 por 1, 3. Entonces da menos 1 esta suma, ¿no? Entonces, si esto se cumple, esta es la factorización. Bueno, pero buscarlo de esa manera a mí se me hace que es complicado. A mí se me hace que es complicado. Lo vamos a hacer de otra forma y vamos a ver que es más fácil, ¿no? Digo yo. Hay otra incluso, ¿no? 2x a la 2 menos x menos 3 es igual a... Vaya, yo lo que digo es, factorizo 2x a la 2 como 2x por x. Y factorizo menos 3 como podría ser menos 3 por 1. O 3 por menos 1, digamos, para que veamos qué es lo que podemos hacer. Como aquí se multiplican los extremos, multiplicamos. Puede ser este con este y este con este, porque aquí no sabemos cuáles son los extremos.
¿verdad? O sea, estamos encontrando de forma aproximada quién es AD más BC, ¿no? Se multiplican los extremos y se suman, ¿verdad? Supóngase que decimos que A es, bueno, A es 2 y D es 3, entonces esto sería 6x, ¿no? Y multiplicamos los otros dos, nos daría menos x, esa suma, o 6, ¿verdad? Solo, bueno, no importa. Menos x, entonces tendría que darnos 5x este valor de acá, ¿no? Si los tomamos de esa forma. Entonces, veamos otra forma, ¿no? Si multiplicamos este con este, ahora, ¿qué pasa si multiplicamos este con este? Entonces nos daría menos 2x, acá cambiaría, ¿verdad? Cambiaría. Ahora estamos diciendo que este es A y que este es D, ¿no? ¿Verdad? 2 por menos 1 es menos 2, menos 2x. ¿Verdad? Bueno, la x va a estar acá, el factor de. Y entonces acá nos quedaría 1 por 3. 3, ¿no? Entonces este término tendría que ser más x, ¿verdad? Menos 2 más 3 es 1 positivo por x1. Entonces para que cambie a menos x, entonces cambiamos los signos acá, ¿no? Este es negativo, este es positivo. Y entonces este por este da positivo 2, este, el coeficiente 1 por menos 3 da negativo 3 acá, y entonces sí, la suma va a ser menos x. Menos x. Entonces, vaya, como este es extremo y se multiplicó por este, entonces significa que el factor va formado por estos dos valores, ¿no? 2x menos 3. 2x menos 3 por la suma de los dos que quedan, ¿no? X más 1. Ahí está la factorización. Ahí está la factorización. Que fue lo mismo que nos dio acá, ¿no? 2x menos 3 por x más 1. Bueno, esa es otra forma de hacerlo. Déjenme ver si en el libro consideran la tercera forma, porque si no, ¿para qué lo explico? No. Bueno, parece que no, ¿verdad? Entonces no, simple y sencillamente me voy a ¿cómo se llama? A enfocar en esta parte, ¿verdad? En la segunda que les dije que es más fácil. Digo yo que es más fácil, ¿no? Entonces, déjenme inventarme unos 3, 4 ejemplos acá, ¿no? Y para que podamos, es que ponen muy poquitos ejemplos acá en el libro, ¿verdad? Y para que les quede más claro, y ustedes desde luego cada vez que necesiten, si los ejemplos que hacemos acá no es suficiente, entonces ustedes podrán retroceder el video y verlo varias veces, digo yo. Entonces acá tengo otros ejemplos, ¿no? Voy a quitar todo esto de aquí. Quitamos todo eso y entonces factorice 2x a la 2 más 3x menos 2. ¿Estamos? La instrucción es factorice, ¿verdad? Factorice esas expresiones que estamos presentando ahí. Entonces, lo que les decía era que factorizamos esto, ¿no? Como 2x por x. 2x por x, 2x al lado. Y factorizamos este como 2 por menos 1, por decir algo, ¿verdad? Puesto que 2 por menos 1 es menos 2. Ahora, fíjense que con solo ver yo tengo que multiplicar estos dos para que me dé 4x y estos dos para que cuando los sumemos nos dé 3x. Pues ya tenemos acá la factorización, ¿no? 2x menos 1 va a ser 1 y x más 2. Ya. Si multiplico 2x por 2 me da 4x. Si multiplico x por menos 1 me da menos x. La suma es 3x, que es este, ¿no? Entonces, como nosotros multiplicamos los extremos, yo multipliqué este por este, entonces este no puede ser, ¿verdad? Este no puede ser extremo de este, ¿verdad? La suma no puede ser este más este, tiene que ser este más este. Este es el extremo del otro factor, ¿se acuerdan? Porque decíamos que esta factorización es ax más b por
cx más d. O sea que esta por esta tendría que ser este por este. ¿Verdad? Este por este. Entonces, ¿cuál es el factor? Sería este más este. Porque este es el extremo del otro factor, ¿no? Entonces nos quedaría 2x menos 1 por los dos que quedan, que sería x más 2. Verifiquemos, ¿no? De nuevo. Ahora, ¿verdad? Con la fórmula, acuérdense, tendríamos que tener ACX a la 2 más, sería AD más BCX más, sería, B AX más B por CX más D, entonces sería más B por D. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A es 2, B es 1, ¿no? C, perdón, es 1, B es menos 1, ¿verdad? Y D es 2. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que 2 por 1 es 2 y x por x a la 2, ahí está, ¿verdad? Ahora, este por este sería esto, ¿no? AD más BC. ¿Quién es? AD más BC. Entonces tiene que darnos 3, ¿verdad? Entonces sería A por D es 2 por 2, más B por C menos 1 por 1, más menos 1 por 1. Entonces aquí nos queda 2 por 2, 4 y menos 1 por 1, menos 1. Ahí está, ¿no? Esta es la factorización. Y menos 1 por 2 es menos 2. Esa es la factorización. Pienso que es más fácil pues que todo lo que están haciendo ahí en el libro. Pienso que es más fácil. El otro, 3x a la 2, 3x a la 2, menos 2x menos 1. Dicen que factoricemos esto, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Acá diríamos que descomponemos a 3x a la 2 como 3x por x. Y el menos 1 como 1 por menos 1. Entonces un factor sería 3x más 1 o 3x menos 1, ¿verdad? Podríamos decir 3x más 1 por x menos 1. Podría ser una factorización, entonces la comprobamos. Podría ser más fácil así todavía, ¿no? 3x por x, 3x a la 2. 3x por menos 1, menos 3x. O sea, a ver, A por, ¿cómo se llama? A por C sería 3 por 1, ¿no? Y ahí está, es 3. B por D, B por D, más, ¿cómo era? B por A por D. Esa es, bueno, A por C es 3, ¿no? Ahora, A por D, A por D, A por D más B por C tiene que ser menos 2, ¿no? Entonces A por D sería 3 por menos 1, 3 por menos 1, más 1 por 1, ¿no? Entonces aquí nos queda menos 3 más 1 y eso es menos 2. Ahí está. Y 1 por menos 1 sería B por D. A ver, B por D, sí. Entonces ahí está. Ahora, otra cosa que hubiéramos podido decir, ¿verdad? Bueno, aquí es fácil. ¿Por qué razón está fácil? Porque los coeficientes 3 y 1 no se pueden factorizar más que 3 como 3 por 1 y menos 1 como 1 por menos 1. Entonces es fácil. Uno de los factores pudo haber sido 3x más 1 por x menos 1 del otro, ¿no? Pero pudimos haber nosotros, que supuestamente, ¿verdad? Como estábamos probando, que si un factor era 3x menos 1 por x más 1, podíamos ver que este falla, ¿no? Que no nos da esto, ¿no? Al multiplicar esto, 3 por 1, entonces nos queda 3x a la 2, más a por d sería 3, menos b por d sería menos 1, x, más menos 1 por 1, ¿no? Menos 1 por 1. Entonces, ¿cómo queda el resultado de eso, ¿no? Queda 3x a la 2 más 2x, ¿ven? Y da menos x menos 1. Fallamos en este número, ¿no? Entonces, por tanto, la factorización tiene que ser esa que dijimos, ¿verdad? Esta.
Esa que dijimos. Por supuesto, acá lo que les digo es que los coeficientes son tan fáciles de encontrar, ¿no? 3 solo puede expresarse como 3 por 1 y menos 1 como 1 por menos 1. Entonces es fácil, ¿verdad? La factorización ahí. Pero podría ser que si esos valores son diferentes, entonces cambia un poquito, ¿verdad? Pero generalmente son fáciles las factorizaciones. Otro, 5x a la 2 más 9x menos 1. Entonces, de nuevo decimos, 5x a la 2 se puede factorizar como 5x por x, ¿no? 5x por x. Y menos 1, pues 1 por menos 1. Entonces podemos decir que esto es 5x menos 1, sin ver, ¿no? Por x más 1. Y si vemos si realmente estos son los factores, ¿no? 5x por x da 5x a la 2. 5x por 1 da 5x. Ah, perdón, aquí... No sé si me equivoqué, discúlpenme. Más 2 es acá, ¿no? Menos 2. Menos 2 es acá. Menos 2, entonces menos 2 podría ser, bueno, así, ¿no? Menos 1 por 2. Entonces aquí va a dar x menos 1 por x más 2. Así, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que esos son, pues, 5x por x, 5x a la 2. 5x por 2, 10x, ¿no? 10x. Y menos 1 por x, menos x, ¿no? O sea, la suma esta, a por d más b por c, es 9, ¿no? Ahí está. ¿Por qué razón? Estamos diciendo que a es 5 por 2 es 10, más b, que es menos 1, por c, que es 1, nos quedaría 10 menos 1, 9. Está, fíjense que incluso sin pensarlo, ¿no? Se encuentra fácilmente la factorización, sin pensarlo. Bueno, ahí está. Yo les dejo eso, si lo quieren observar más, si se quieren meter a todo el rollo que se mete en el libro, bueno, no sé, yo considero que no es necesario hacer todo eso que hacen ahí en el libro, ¿no? No es necesario, es fácil factorizar eso. Ahí les dejan unos ejercicios y luego nos dicen factorización de polinomios que se factorizan varias veces. Bueno, entonces entramos a esta parte de la aplicación de la factorización de polinomios varias veces. Factorización de un polinomio varias veces. Bueno, también es fácil, ¿verdad? Es bien fácil esto. Solo que tenemos que ver cuáles son los casos y entonces cuál es la situación que se nos está presentando para poder factorizar sin titubear, ¿no? Aquí eso es lo que debemos tener claridad. ¿Qué situación se nos está presentando? Y si no, pues si no tenemos claridad, entonces sí nos va a costar un poco. Si nos dicen factorice 2ax a la 2, es la solución. Factorice 2ax a la 2 más 10ax más 12a. Fíjense que hay un factor común en todos los términos, ¿verdad? 2 es factor común de todos porque 2 divide a 2, divide a 10 y divide a 2. Entonces 2 es un factor común. Y a también es un factor común, está en todos. Entonces, primero factorizamos por factor común. Y entonces al sacar ese factor común y dividir el polinomio entre el factor común, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, al quitar 2a de aquí, nos queda x a la 2. Al quitar 2a de aquí, nos queda 5x, ¿no? ¿Verdad? 10ax lo podemos expresar como 2a por 5x. ¿Verdad? Entonces si le quitamos 2a o si dividimos entre 2a, esta expresión queda 5x más 5x. Y más, si dividimos 12a entre 2a, ¿verdad? 12a entre 2a, 2 entre 2 es 6 y a entre a es 1, entonces más 6. Ahí está. Y ahora este es el caso de tanteo, ¿verdad? De tanteo, dos números que multiplicados nos dan este y sumados nos dan este. 2a por, dos números que multiplicados dan 6 y sumados dan 5 es x más 2, bueno, 2 por 3, ¿no? Entonces la factorización de esta expresión es x más cada uno de esos valores.
X más 2 por X más 3. Ahí está factorizado. Solo que se tuvo que factorizar 2 veces, ¿verdad? La expresión, pero ahí está factorizado. El otro, ¿no? 3mx a la 2. Inciso B, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a dejar así. Bueno, inciso A, inciso B. Mejor lo vamos a dejar así de feo, no, ¿verdad? Porque entonces le estamos dando mal ejemplo a los estudiantes. Inciso A, inciso B. Entonces, 3mx a la 2 menos 30mx más 75m. Veamos. 3 es factor común de todos. ¿Por qué es factor común? Porque divide a 3, divide a 30 y divide a 75, ¿no? Cuando un número es divisible por 3, cuando la suma de sus unidades es divisible por 3. 7 más 5, 12. 12 es divisible entre 3, entonces 75 es divisible por 3. Y m es un factor común de todos, entonces 3m sería el factor común. Factorizamos por factor común. Al quitarle 3m, ¿verdad? O al dividir 3mx a la 2 entre 3m, es como que le quitáramos 3m a la expresión, nos queda x a la 2. Como que elimináramos 3m, ¿no? 30mx entre 3m, 30 entre 3 es 10, menos entre más es menos, ¿verdad? 30 entre 3 es 10, o 10 acá, ¿verdad? Y m con m se cancela, entonces nos queda 10x, menos 10x. Más entre más da más, 75 entre 3 es 25 y m entre m es 1, entonces nos queda eso. Ahora, este es el caso de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Este número es el doble producto de las raíces cuadradas de estos dos. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, raíz cuadrada de 25 es 5. El doble producto sería 2 por x por 5, 10x. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo queda la factorización? 3m lo copiamos por raíz cuadrada de x a la 2 menos, copiamos este, ¿verdad? Raíz cuadrada de 25 que es 5 y esto a la 2. Ahí está la factorización. Eso es todo. X a la 4 menos 81, el último, ¿no? Inciso C. X a la 4 menos 81. Bueno, fíjense que X a la 4 se puede expresar como X a la 2 a la 2. Menos 81 se puede expresar como 9 a la 2. Entonces esto sería una diferencia de cuadrados. Supóngase que este X al cuadrado lo podemos sustituir, ¿verdad? Lo podemos cambiar momentáneamente. Es decir, si A es igual a X a la 2, entonces esto nos quedaría A a la 2 menos 9 a la 2. Y esto se factoriza así, ¿verdad? A menos 9, porque 9 a la 2 es 81, la raíz cuadrada de 81 es 9. A menos 9 por A más 9, diferencia de cuadrados, ¿no? Pero como A es X a la 2, al cambiarlo acá, nos quedaría X a la 2 menos 9 por X a la 2 más 9. ¿Verdad? Porque solo era un cambio momentáneo y para poderlo ver de la forma A a la 2 menos B a la 2. Para que lo pudiéramos ver de esta forma y hicimos ese cambio momentáneo ahí, ¿no? Este de nuevo se puede factorizar. Tiene raíz cuadrada X a la 2 que es X menos raíz cuadrada de 9 que es 3. Por la suma, ¿no? La diferencia de las raíces cuadradas por la suma. Y este como no se puede factorizar, no hemos visto una fórmula para factorizar suma de cuadrados, entonces la factorización sería eso. Ahí está. Factorización de un polinomio varias veces. Eso sería, ¿verdad? Hay que, para factorizar de esa manera, lo que tenemos que ver es, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los casos? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son los casos? Si no identificamos los casos, es bien difícil hacer la factorización. Bueno, esperemos que lo tengan claro, ¿no? Y por último, la aplicación, ¿verdad? De las ¿cómo se llama? La aplicación de de la factorización, esto, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a quitar todo esto, porque no sé qué espacio vamos a tener. Vamos a quitarlo todo.
porque no sé cuánto espacio vamos a necesitar en realidad ahí, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí, a ver qué es lo que nos piden. No vamos a quitar el dibujo, ¿verdad? No vamos a quitar el dibujo de la figura que nos presentan ahí. Y veamos entonces qué es realmente lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos dicen, encuentre el área de la parte sombreada. Ah, bueno, el área de la parte sombreada de la figura de la derecha. Entonces sería, pues, esto, ¿verdad? Todo lo que está en morado, no sé qué color es ese. Entonces, como tenemos ahí dos cuadrados, uno dentro del otro, ¿verdad? Entonces, al cuadrado mayor, al área del cuadrado mayor, le restamos el área del cuadrado menor. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, al área del cuadrado mayor, lo vamos a decir así, ¿verdad? El área sombreada, vamos a decir así, que el área sombreada es el área del cuadrado mayor menos el área del cuadrado menor, lo vamos a escribir. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, el área del cuadrado mayor es 17 a la 2, ¿no? Menos 13 a la 2, ¿verdad? El área del cuadrado menor. Entonces, como esta es una diferencia de cuadrados, decimos 17 menos 13 por 17 más 13. 17 más 13 es 30, ¿no? Y 17 menos 13 es 4. 4 por 30, 120. Digo, para aplicar productos notables, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Podemos haber resuelto 17 a la 2 y 13 a la 2, ¿verdad? 17 a la 2, ¿cuánto es? Ya les digo, no lo puedo hacer mentalmente, ¿verdad? Pero es 289. Pues pudimos haberlo hecho así, 289 menos 13 a la 2, 169, y 289 menos 169, pues 120. Podemos hacerlo así, pero para hacer referencia a los productos notables, como nos dio 17 a la 2 menos 13 a la 2, usando productos notables. Entonces eso sería la aplicación, ¿verdad? Ahí está. Respondemos, el área sombreada es el área de la región sombreada. Respuesta, ¿verdad? El área de la región sombreada es 120 centímetros, ¿verdad? Porque centímetros cuadrados, porque estas son las unidades que tiene ahí el problema. Bueno, a ver, ese es el problema, esa es una de las aplicaciones. Yo creo que, no sé si hay otras por ahí, ¿no? Ejercicio. Ah, bueno, esa es tarea, ¿verdad? Ese es para ustedes, ahí se los dejan a ustedes. Y el último ejemplo, creo, de esto, sí, ahí ya vienen los ejercicios. El último ejemplo dice, explique por qué la suma de dos números impares es impar. Vamos a ver. Vamos a ver. Explique por qué la suma de dos números impares es impar. Bueno. Ahí está. Ahí está el problema, ¿no? Explique por qué la suma de dos números impares es impar. Quiero dejar bien limpia ahí toda la zona que podríamos ocupar. Ahí está, ¿verdad? Entonces, digamos que sean X y Y dos números enteros. Sean X y Y números enteros, ¿verdad? Números enteros. Bueno. Si 2X y 2Y son números pares, porque son múltiplos de 2, ¿verdad? Digamos entonces, si X y Y son números enteros, diríamos que 2X y 2Y son números pares. Son pares. ¿Por qué razón? Porque son múltiplos de 2. Porque son
múltiplos. Vale. Porque son múltiplos de 2. Bueno, si son múltiplos de 2, entonces significa que 2x más 1 y 2y más 1, ¿verdad? 2x más 1 y 2y más 1 son impares. Son impares. Bueno. Por lo tanto, si lo sumamos, ¿verdad? 2x más 1 más 2y más 1, ¿qué nos va a dar, no? Bueno, sumemos, ¿no? 2x más 1 más 2y más 1. Estos dos podemos sacar factor común de ellos, ¿verdad? Nos va a quedar 2 que multiplica a 2x entre 2x más entre más da más, 2y entre 2. Bueno, mejor agrupemos para que no sé si les estoy haciendo un rollo ahí, ¿verdad? Agrupemos para que no veamos tan fea la operación, ¿no? Si agrupamos 2x más 2y más 1, si es 2, ¿no? Podemos ver que aquí podemos sacar factor común el 2. 2 es factor común de 2x más 2y, entonces 2x entre 2 es x más 2y entre 2 es y entonces copiamos el 2. No importa cuánto sumen x para y, como está multiplicado por un 2, ¿verdad? Este es un número par. Este es un número par y le sumamos un 2 que es par también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? 2, supóngase que x más y, si x más y es m, ¿no? Si x más y es m, así como dice el libro, ¿no? Más 2, lo copiamos. Entonces, este número es de la forma, bueno, podemos sacar factor común de nuevo acá, ¿no? 2 por m más 1, ¿no? 2m entre 2 es m más 2 entre 2 es 1. No importa cuánto de esta suma, ¿no? X más y, siempre le vamos a tener que sumar 1 y va a estar siempre multiplicada por 2. Por lo tanto, esto siempre va a ser par, ¿verdad? Este número siempre es par. Por eso entonces, ¿verdad? Es que la suma de dos números impares va a ser impar siempre. ¿Por qué razón? Porque la suma de dos números impares, ¿cómo le dijera? Si tomamos valores así, decir x y y, no importa quiénes sean, ¿no? Los multiplicamos por 2 y le sumamos 1, entonces los convertimos en pares a x y y, después los convertimos en impares y después los sumamos. Entonces esa suma siempre nos va a determinar números pares. Ya está, aquí, ¿verdad? Todo número de la forma 2, lo que sea, ¿no? Todo número real de la forma 2 por lo que sea, ¿no? 2 por cualquier expresión, ¿no? Y puede ser una ecuación horrible, ¿no? X más Y más 1, ¿no? Es par. Es par. ¿Por qué razón? Porque este número es un número real y si lo multiplicamos por 2, eso va a ser par, pues. Este es un número real cualquiera, pero si lo multiplicamos por 2 va a ser par. Bueno, entonces, supóngase, ¿verdad?, que nosotros queremos sustituir a m por x más y más 1, ¿verdad? Acá, como nos queda esto, ¿no? O sea, si esta expresión, no importa cuánto sea, dijimos, ¿no? Al multiplicar por 2, esto siempre va a ser. Supóngase que sustituimos esto por cualquier otro número, ¿no? Por n, por p, ¿no? Esto es par. M más 1 que sea P, pero al multiplicar por 2, eso es par. Por lo tanto, ¿verdad? Si X y Y son números enteros cualquiera, entonces X más Y más 1 también es un número entero. ¿Verdad? Si X y Y son números enteros cualquiera, entonces si sumamos X más Y más 1, que sería esta suma prácticamente, ¿no? De acá. ¿Verdad? Aquí si sacamos factor común 2, vaya, así como lo hacen en el libro. Vaya.
si lo hacemos así como lo hacen en el libro, el factor común es 2, de todos, ¿no? 2x entre 2 es x más 2y entre 2 es y más 2 entre 2 es 1. Este es un número real. Podríamos decir que es m, así como dicen en el libro también, ¿no? 2 por m. Este es un número par. Este es un número par. Entonces, si x, y, si x y y son números enteros, entonces al sumar x más y más 1 va a ser un número entero también. Y un número entero cuando se multiplica por 2 es un número par. Por lo tanto, esa es la razón, pues. La suma de dos números impares es par. ¿Verdad? Esa es la razón. Pues si quieren escribamos acá alguna especie de conclusión, ¿verdad? Si x y y son enteros, ¿no? Enteros. Entonces, x más y más 1 es un entero. Es un entero. Y todo entero multiplicado por 2 multiplicado por 2 es par. Si x y y son números enteros, entonces x más y más 1 es entero. Por lo tanto, ¿verdad? Como todo número multiplicado por 2 es entero, entonces este número, 2m, es par. Por lo tanto, al sumar 2, esa es la conclusión, ¿verdad? Al sumar 2 números enteros impares, el resultado es un entero par. Bueno, está explicado. Si no lo entendieron, deben repetirlo, ¿verdad? Varias veces hasta que lo entiendan. Creo yo que podría ser que lo entiendan, ¿no? Y si no, no sé cómo. Ahí está bien explicado en el libro, pues. Yo lo medio vi y sí, me pareció que está bien. Yo creo que no estoy haciendo cosas diferentes a las que dijeron en el libro. Entonces, ahí está. Hasta aquí es el contenido de la primera unidad. Déjenme ver. Sí, unidad 2, números reales. Entonces, hasta acá, hasta esta parte, hasta ejercicios, ¿verdad? Hasta los ejercicios es lo que ustedes deberían resolver para estar como quien dice, preparados, ¿verdad? Por cualquier tipo de evaluación sobre este contenido, si es que es caso se va a dar. Y si no, pues para llenar el formulario, ¿no? Para llenar el formulario de Google Drive, que ahí se les va a presentar. Bueno, jóvenes, entonces aquí está el contenido para que ustedes puedan resolver todas las tareas. En la próxima clase que nos reunamos, ¿verdad? En la clase del próximo miércoles, creo que es el miércoles la clase, pregunte todo lo que tenga dudas, ¿no? Y si quiere puede preguntar antes también o después de ese día, ¿verdad? Bueno, entonces esperemos que hayan entendido todo, que puedan trabajar con todo ese contenido y si no, pues, y si usted puede encontrar ayuda con otra persona que pueda hacer ahí en su casa o en su vecindario, en su barrio, ¿verdad? Déjame, pregunte. El que pide ayuda, el que busca encuentra, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted necesita ayuda, pero no la busca, no la pide, difícilmente la va a encontrar. Si necesita ayuda, búsquela. Si piensa que cualquier persona por ahí cercana, que alguna persona por ahí cercana, tal vez no cualquiera, ¿verdad? Pero alguna persona por ahí cercana a usted le puede ayudar, pues busque ayuda con esa persona. Y si no, para eso estamos los profesores, ¿verdad? También, busque ayuda, pregunte. Ahora, no me haga todo, no me mande todos los ejercicios de una sola vez y entonces me diga, mire, profe, dígame cuáles están malos, porque, óigame, no tengo tiempo para eso. Pues. No tengo tiempo, yo podría revisarlo ya cuando usted me diga, o tendré tiempo de revisarlo cuando usted me diga, bueno, profesor, ahí está la tarea, revísela. Pero tiene posibilidades.
Es más, yo les iba a contar, se me había olvidado, pero tal vez en la próxima clase me acuerdo de contarles sobre algunas aplicaciones que pueden encontrar en internet para comprobar sus respuestas. Hasta ahí lo dejo hoy. Me preguntan eso en la próxima clase y ahí se los voy a comentar. Cuídense muchachos, estudien y hagan todo de la mejor manera posible. Hasta luego.